Muy buenas tardes de ciencia. Iniciamos el segundo periodo de este año. Como saben, transmitimos en vivo desde esta sala y en el Facebook de Sábados en la Ciencia. Les damos la bienvenida a Rodrigo López y Gladys Yáñez, ambos de la Dirección General de Investigaciones. antes de iniciar, unas recomendaciones técnicas. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagados sus cámaras y sus micrófonos. Estas se verán en rojo. Las participaciones, son bienvenidas. Si lo requieren, por favor, levanten su mano en el panel de participantes. También pueden ponernos sus preguntas y comentarios en el chat y los iremos recolectando. Entre la charla virtual y la sección de preguntas, respuestas y comentarios, haremos una pausa de 5 minutos para la salud con el especialista del SciSub. Pueden prender sus cámaras para animarlos siguiendo la rutina. Les dejaremos en el chat la liga del programa completo del segundo periodo de charlas para que si gustan lo descarguen y agenden las charlas que más les despierte interés. Hoy platicaremos de experiencias significativas en los museos, entre lo presencial y lo virtual, con la maestra Asminda Román Nieto del Museo de Antropología de Jalapa. Asminda es licenciada en Antropología Histórica y maestra en Antropología por la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, donde también ha sido docente. Ha participado como tallerista e instructora en diversos eventos con temáticas del patrimonio cultural y promoción de la cultura infantil. En la Feria del Libro Universitario, en el pabellón de Filu Niños y en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología organizada por el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico. Ha formado parte del Consejo Internacional de Museos y ha sido becaria del Comité Internacional de Educación y Acción Cultural del Comité de Educación y Acción Cultural de América Latina y el Caribe. Actualmente es responsable de la coordinación de servicios educativos del Museo de Antropología de Jalapa, donde lidera el programa de los juguetes del MAX. Forma parte del Observatorio Universitario de Museos y de la Asociación Mexicana de Intérpretes del Patrimonio. Es autora del blog Museos de la Cotidianidad, cuyos enlaces les compartiremos en el chat. Cuenta con diversos artículos publicados y le gusta mucho escribir y platicar de museos. Asminda, bienvenida. Gracias por el tiempo y los conocimientos invertidos en esta charla. La sala es tuya. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes compartiendo un tema que bien lo han comentado tanto Rodrigo como Gladys. Me gusta mucho y me apasiona mucho y son los museos. Y yo espero que el día de hoy lo que les vengo a compartir y a platicar pueda generar justamente una experiencia significativa para ustedes y que obviamente puedan animarse a visitar los museos de manera presencial con todas las medidas sanitarias, pero también hacerlo desde la comunidad de su hogar. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar a platicar de este tema que sin duda alguna puede generar también muchísima polémica, ¿no? Sabemos hoy en día que hay muchos temas y muchos puntos de vista en torno a cuestiones relacionadas con lo que sucede, en este caso, en los museos, y también existen diversas posturas, paradigmas, teorías, o sea, un sinfín de miradas para el tema del que les voy a platicar. Sin embargo, a mí me gustaría muchísimo que antes de empezar a compartirles esto que les vengo a compartir el día de hoy, pudiéramos tomar una respiración profunda, un inhalar, exhalar y olvidarnos de todo lo que está a nuestro alrededor. Sé también, y yo de manera personal y antes que nada, pues me disculpo si en algún momento suele pasar alguna cuestión de conectividad o de que cantó un gallo por ahí o se atravesó el perro o algo. Son justamente todo lo que ha generado el entorno virtual. Sin embargo, y bueno, también estoy muy consciente que probablemente les pueda suceder a ustedes, pero la intención de tomar esta pequeña respiración profunda, ¿no? Inhalar y exhalar, es justamente para que podamos disfrutar. La intención del día de hoy es que ustedes se lleven algo, lo que sea, que puedan apreciar y que les haga sobre todo eco y énfasis de lo que les vengo a platicar. Sí, no es mi intención ponerme en un papel de maestra o de docente, de que yo tengo la verdad absoluta, sino simple y sencillamente compartirles un punto de vista, una forma de ver las cosas. Bueno,
Para empezar, les voy a platicar sobre tres cosas fundamentales en las que va a generar esta charla. Los museos, las personas y las experiencias. En el caso de los museos voy a hablar de generalidades, no de particularidades, porque obviamente, les vuelvo a repetir, no es mi intención enseñarles o decirles o instruirles, sino más bien que podamos tener algún conocimiento general de qué es lo que implica hablar de museos, ¿no? Es una mirada muy particular, pero les vuelvo a repetir, tiene un sinfín de formas, un sinfín de paradigmas, muchos especialistas inclusive que han trabajado el tema. Pues la intención aquí es que hablemos de generalidades para poder generar las experiencias. Otro aspecto pues súper importante para esta charla son las personas. Y con las personas me voy a referir a las tres personas que son imprescindibles en el museo. Por un lado vamos a tener a los públicos, por el otro vamos a tener a los profesionales y el personal de museo, todas las personas que trabajan en los museos, lo que hay detrás de la vitrina, pero también de las personas que están detrás de los objetos de museos. Les quiero comentar que esta cuestión de ver la importancia de las personas en los museos es una tendencia actual en la que se está discutiendo inclusive hacia dónde van los museos. Pero bueno, no me voy a ir muy rápido, sino vamos a ir por partes. Y finalmente las experiencias, o en este caso en específico, perdón, de las experiencias significativas. Y las experiencias significativas, en este caso, se van a crear gracias a los museos y a las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las tres cosas las que les voy a platicar el día de hoy. Bueno, para empezar, vamos a preguntarnos, y esta es una pregunta que si ustedes me pueden decir, no, pues es que es muy básica o es muy obvia, pero déjenme decirles que es importante partir desde acá, saber qué son los museos, a qué nos estamos refiriendo, porque les vuelvo a reiterar, todas ustedes tienen un sinfín de experiencias y yo sé que han leído y que inclusive en algunos momentos o hay quienes han tenido la oportunidad de visitar un museo. Entonces, me pueden dar una respuesta muy rápida y hay quienes me van a decir, pues un museo es un edificio, pues un museo es un lugar donde se albergan colecciones, pues un museo es un lugar donde hay exposiciones, un museo también es un lugar donde vamos a conocer las culturas del pasado, la historia de la humanidad, o probablemente haya quien me diga, pues a un museo, mejor dicho, solamente van cierto tipo de personas. O los museos son estos grandes lugares, estas grandes catedrales del conocimiento, estos grandes templos de la contemplación, en donde tenemos que estar muy serios, en donde también tenemos que estar guardando silencio, casi sin respirar. Es decir, podemos tener un sinfín de percepciones de lo que es un museo. Sin embargo, lo que nosotros conocemos como museo actualmente está cambiando. Y bueno, aquí les pongo un collage de imágenes porque sé que a nuestra cabecita y a nuestra mente, cuando les hice la pregunta de qué son los museos, pues se vinieron una serie de imágenes. Y justamente les armé este collage porque todo lo que ustedes tienen en mente, todas las respuestas que ustedes me podrían compartir, es justamente un museo. Y bueno, ¿cuál es la definición vigente? Quiero recordar que desde 1946 que se crea el Consejo Internacional de Museos, desde esa fecha hasta el 2009, la definición de lo que es un museo ha estado cambiando. Como paréntesis, les quiero comentar que en el 2019, en la reunión anual del Consejo Internacional en Kioto, Japón, se votó por una definición que para nada tenía que ver con lo que nosotros podíamos conocer con lo que era un museo. Esa definición, como los profesionales de museos no se pusieron de acuerdo y quedaban muchas dudas y quedaban muchas actividades que lleva el museo actualmente fuera, decidieron reflexionar y posponer la definición. De hecho, hay un comité, se creó, mejor dicho, un comité especial
que es el que está recabando todas las posturas y todas las propuestas, no nada más de quienes se dedican a trabajar en un museo o los especialistas en el tema, sino también, recuerden lo que les comenté, de los públicos. Las personas que visitan los museos hoy en día son invaluables, tienen un papel principal y en ese sentido es por lo que se decidió posponer el debate y bueno, luego nos vino la pandemia y así vamos 2 años, entonces esperamos que el próximo año en la reunión de Praga tengamos una nueva definición que pueda reunir todas esas voces. Mientras tanto, les comparto que la definición vigente, que es del 2007. Entonces, un museo es una institución y con institución vamos a referirnos a un edificio, que era lo que podrían algunos y algunas de ustedes comentar, sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y su desarrollo. Fíjense que esta parte es como súper importante porque el museo sin las personas, pues obviamente no tendría mucha razón de ser, aunque en sus inicios solamente era para un cierto tipo de personas y su contribución era netamente científica. Sin embargo, ya les estoy hablando de los museos del siglo XVII, XVIII, del XIX y principios del XX. Esta cuestión del museo nada más dedicado a la cuestión de la ciencia pura como tal, se ha seguido debatiendo y se abrió y descubrimos que tiene un invaluable valor educativo. Son instituciones de un extraordinario valor, no nada más para la parte de los aprendizajes y los conocimientos en los saberes teóricos, sino también para fines del desarrollo de nuestras vidas. Esto también es una institución abierta al público que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio de la humanidad y de su medio ambiente para la educación, el estudio y el recreo. Entonces, todo lo que les acabo de platicar está obviamente integrado a esta definición que nos ha dado el ICON. Bueno, en ese sentido, que ya sabemos que es una institución que conserva el patrimonio de la humanidad y lo investiga para el disfrute, para el deleite, para la educación, para el recreo, etc., les comparto también para qué sirven los museos. Y fíjense que esto es muy, muy importante porque además de saber qué son, tenemos que también tomar en consideración la importancia social, el para qué sirven los museos, nos va a hacer referencia a la función social que tienen estos hoy en día. Y bueno, aquí Masaira nos comenta que los museos sirven para favorecer el encuentro, la interacción y el diálogo. Y esto es bien importante porque de manera muy particular yo he tomado en consideración que los museos hoy en día, y esto es algo que ya tiene muchísimo tiempo de que se habló, pero que hoy en día sigue vigente y que es más pertinente que nunca, los museos, como lo decía James Clifford, un antropólogo de hace mucho tiempo en esta obra que se denominaba Diálogos Interculturales, y él nos dice que los museos son las zonas de contacto. Y si nosotros nos detenemos a mirar este concepto que nos comparte Maceira en lo que sirven, para qué sirven los museos, pues nos vamos a poder dar cuenta que efectivamente los museos son estas zonas de contacto que nos permiten, obviamente, adentrarnos a culturas que no conocíamos, o hacer un viaje por el pasado, o a tener otras miradas en torno a lo artístico, pero también nos hace contactarnos con nuestra humanidad. Y con nuestra humanidad voy a hacer referencia a todos los hechos que los seres humanos hemos realizado a lo largo de a lo largo del paso por nuestra tierra, por este planeta. Y esos hechos no siempre son los más positivos, o hay hechos muy, muy lamentables que nos hacen recordar que somos seres humanos y como seres humanos pues tenemos actitudes, visiones del mundo, habilidades inclusive, ¿no? Entonces,
hay que tomar en consideración eso. Entonces propician el encuentro, la interacción, el diálogo. Pero también en los museos, además de reencontrarnos, vamos a ver los procesos creativos de otras personas. Vamos inclusive no nada más a descubrir, a reencontrarnos, a mirarnos, a emocionarnos, a sentir, sino también a conocer, a inspirarnos. Los museos también son espacios que nos van a motivar y nos van a inspirar, ¿vale? Entonces, pues obviamente nos van a inspirar y sobre todo también nos van a hacer partícipes de otras problemáticas. Los museos en la actualidad están muy relacionados con las problemáticas sociales, políticas, económicas que existen actualmente. Por ponerles un ejemplo, vamos a tener en consideración que muchísimos museos se crearon, hubo una temporada, una época en que la gran mayoría de los museos, al menos aquí en México, en el caso específico de los museos con colecciones arqueológicas, pues se crearon para darnos una idea de identidad nacional. Actualmente nos puede gustar, podemos estar a favor o podemos estar en contra, pero los museos nos dan cuenta de una época determinada o de un pasado en específico, ¿no? Bueno, existen un sinfín de museos. Yo nada más les pongo aquí un universo tipológico en el que nosotros podemos percibir de qué hay, ¿no? Podemos diferenciar los museos por temas y colecciones, pero también los podemos diferenciar por el área de influencia, por el origen de sus recursos. Y vamos a tener inclusive museos que tienen una confluencia en al menos estos tres tipos, ¿no? Por ejemplo, les comparto, en el caso del Museo de Antropología de Jalapa, que es el recinto en donde me laboro actualmente, pues es un museo de antropología, pero también es un museo universitario. ¿Por qué? Porque pertenece a la Universidad Veracruzana, pero también podría denominarse un museo regional, porque vamos a ver la colección arqueológica de las culturas del Golfo y sobre todo de las culturas en específico que habitaron el estado de Veracruz. Entonces nos podemos dar cuenta del universo tipológico es impresionante. Hay museos específicos para público infantil. También vamos a tener, y al menos en México hay una gran trayectoria, no nada más en museos de antropología, sino también en museos de ciencia y tecnología. De hecho, en el antiguo Museo de Ciencia y Tecnología de Jalapa, hoy el Museo Cana, que está retomando esta idea, fue uno de los primeros museos de ciencia que se crearon en México. Entonces, ustedes se pueden imaginar todo el mundo de museos de las orquídeas, yo recuerdo que en algún momento nos comentaban que existen museos en el mundo, por ejemplo, dedicados a un tema tan peculiar que es el inodoro. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo un museo del inodoro? ¿Cuál es su finalidad? ¿A poco hay un montón de inodoros? Y ese museo en específico está en la ciudad de Bali, en la India, y su intención era mostrar la importancia de la salud y sobre todo de la higiene, ¿no? Dada a la situación en específica y al contexto de ese país. Pero también podemos encontrar, de hecho aquí en México también tenemos museos dedicados a lo extraordinario, como los museos de Ripley, o también tenemos museos, les platicaba yo, que dan cuenta de todo lo que como humanidad hemos hecho y de cosas de las que no siempre hablamos. Por ejemplo, el Museo de la Ciudad de México dedicado a la memoria y la tolerancia, que yo recuerdo en algún momento que varias colegas que trabajaban ahí decían que no debía de haber existido o no debería de haber un museo, ¿no? Y no de ese tipo. Y no les quiero platicar que ahora, derivado de la situación de la pandemia del COVID, pues muy probablemente tengamos un museo dedicado a este lapso de tiempo que estamos pasando por la humanidad. De hecho, en la primera imagen en la que les compartí, es una exposición en China, justamente dedicada a la memoria y a la situación del COVID. Es una exposición que realizaron en un museo y entonces nos dan cuenta de todo eso. ¿Por qué? Porque los museos son estas instituciones nobles en las que podemos hablar y decir lo que no o lo indecible.
lo que no nos atrevemos a decir en otros contextos y en otras instituciones. Y aquí les quiero compartir una cita de Rubín de la Borbolla, un museólogo mexicano que ha sido pionero en la museología de México, y él nos dice algo. Todas las personas pueden entrar a los museos. ¿A qué se refiere con esta cita? Les he platicado qué son los museos, estas instituciones que conservan, ¿no? Que están dedicadas a que las personas lo conozcan, descubran, que encuentren un diálogo, que tengan una interacción, que sean estas zonas de contacto, que sean una vinculación de su presente, su pasado y su futuro, ¿no? Y justo lo que les mencioné en un primer principio, cuando les platicaba de los que les voy de los temas que abordaríamos el día de hoy, yo mencioné a las personas. Y fíjense que esta frase nos pone a reflexionar, porque si ustedes se dan cuenta que los museos, para visitar un museo, mejor dicho, para visitar un museo no se necesita ningún requisito. Sí, entiendo, va a haber quienes me digan, no, pero es que tienen un costo, no, pero es que están muy lejos, no, pero es que está en otro idioma, o es que no me gusta. O sea, me pueden dar un sinfín de argumentos que son muy válidos. Pero la realidad es que los museos no ponen restricciones para las personas que lo deseen visitar. Recuerden que eso tiene mucho que ver con la definición de un museo, que decía que estaba al servicio de la sociedad. Entonces, todas las personas pueden entrar a los museos. Y yo quisiera agregar que todas las personas, además de que pueden, deberían entrar a los museos, y no como una cuestión obligatoria, sino por todo lo que les acabo de platicar, por generar emociones, porque nos van a aportar algo que probablemente nosotros no tengamos en cuenta. Y en ese sentido, ¿quiénes son esas personas? ¿No? Y esas personas son nada más y nada menos que los públicos, ¿no? Y ahí tenemos a una mesa, nos están esperando para que demos a conocer y platicar. Y ustedes son un tipo de público. Fíjense que esta cuestión de los públicos es algo que siempre ha tenido presente en los museos. Sin embargo, derivado de todo lo que ha sucedido en torno a la labor social del museo, de hacia dónde va, de que ya no es nada más estos espacios solemnes, sino que necesitan interacción, sino que necesitan mantenerse sobre todo vigentes, independientemente de el contexto, o mejor dicho, se tienen que adaptar a todos los contextos que la humanidad está presentando y que la propia dinámica social nos está exigiendo. Desde hace ya una década, los públicos comenzaron sobre todo a hacer mucho eco en los museos. Y los públicos ya no, hoy en día no nada más visitan estos museos, hacen el recorrido y se van. Ya sea que lo hagan por un mero interés propio, o que sea por parte de alguna actividad escolar, o porque estaba incluido en el tour que tomamos para la visita turística. Sino que también estos públicos comenzaron sobre todo muchos en la parte de los museos de arte, comenzaron a enfocarse en los públicos para que intervinieran ciertas piezas. También se han hecho ejercicios muy enriquecedores, sobre todo en el campo de los museos comunitarios, sobre todo en el campo de los museos comunitarios, en donde las personas son las que han dicho qué mostrar y cómo mostrar. ¿Por qué? Porque hubo un muy buen lapso de tiempo en que lo que se decía en el museo, única y exclusivamente lo decían las personas que se dedicaban a eso, ¿no? A que tenían el conocimiento previo, los y las especialistas en el tema. Entonces teníamos nada más una mirada. Y es por ello que en algunos museos en la actualidad todavía vamos a encontrar algunas cédulas informativas al pie de los objetos del museo, pues con
con descripciones pues muy especializadas, a veces casi que no se entienden para el gran público que está buscando tener estas experiencias o que tienen algún interés en específico. Entonces, la palabra de los y las especialistas, pues era, por decirlo así, la verdad absoluta. Y no se permitía en algunos casos que se cambiara. Fue por ello que se dio una tendencia muy fuerte en los años 80, en donde se creó un tipo de museos, que son los museos comunitarios, que tienen una gran trayectoria, y que sobre todo las comunidades comenzaron a decir qué iban a mostrar y cómo lo iban a mostrar, es decir, desde su perspectiva, desde su enfoque, desde su mirada. Hoy en día ya muchos museos, no nada más de índole comunitario, sino también de otro tipo, están haciendo todos estos ejercicios para saber cuáles son los intereses, las motivaciones de los públicos. John Folk, que es un especialista norteamericano que ha hecho mucho trabajo en torno a los públicos y sobre todo a los visitantes, él menciona que los museos deben ser espacios de libre elección y que tienen que dar un sentido y un contacto para quienes lo visitan. Y él hace una tipología de visitantes. Sin embargo, el día de hoy les voy a platicar, así les voy a dar un panorama general de tipos de público. Hay inclusive una línea de investigación en específico que se llama estudios de público y las especialistas en el tema son quienes han hecho mucho trabajo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, hay un seminario aquí en México con dos grandes especialistas para conocer los públicos. Porque si ustedes se dan cuenta en este pequeño esquema que les acabo de mostrar, vamos a tener el público especializado, pero también el no especializado. El público real, que va a hacer referencia a quienes son realmente quienes nos visitan, ¿no? Visitan los museos, el potencial, que es al que quisiéramos llegar, y el no público. Y sobre todo en este aspecto del no público son datos muy importantes que requieren los museos para evaluar el impacto, el mensaje, los intereses, cómo mencionarlo, si realmente está funcionando la exposición, la actividad, lo que en ese momento se esté suscitando en el museo. También vamos a tener públicos por grupos de edad, ¿no? Cuando hablamos, no, pues es que es para un museo, no sé, generalmente, por ejemplo, en el caso del Museo Papalote, pues es muy específico para niños, ¿no? Y probablemente haya, aunque digo, eso es una apreciación muy personal, a mí me encanta el Papalote, pero habrá quienes por sectores de edad, por ejemplo, adultos digan, no, pues yo no quiero ir porque eso que va a haber, ¿no? Entonces, por grupos de edad. También vamos a tener requerimientos específicos, que este es otro punto que actualmente los museos se encuentran en debate, porque se está manejando también la cuestión de ser museos inclusivos, ¿no? Teníamos en algún momento decir, bueno, ya no nada más es para público especializado, sino también para el gran público, para el público no especializado en el tema, pero también ha hecho mucho hincapié, y les vuelvo a mencionar que los museos se tienen que adaptar al contexto. Y la realidad actual es que en todos los ámbitos de nuestra vida pues está dando la cuestión de los derechos humanos. Y les quiero mencionar que un derecho humano, un derecho cultural, pues justamente tiene que ser poder acceder a las instituciones culturales. Y para ello se están preparando, muchos museos se están preparando para lograr hablar y lograr abrirse y decirse que son inclusivos, ¿no? Porque esto requiere otro tipo de cuestiones de preparación, de capacitación, etcétera. Entonces, hay todo un campo de conocimiento entre quiénes son esos públicos, no nada más que visitan, sino también que son usuarios, es decir, que van al museo no nada más a ver la exposición, sino van a una charla, van a intervenir una obra, van a un taller, que constantemente están en el museo. Bueno, ¿cuál es la respuesta a esto? Fíjense que hace unos años también los museos se preguntaron, ¿para qué hay que conocer a los públicos? Total, ya tenemos a
las personas especializadas en el tema, restauradores, guías, ¿no? Etcétera. O sea, ya tenemos quien. Pero resulta que hay, les vuelvo a repetir, grandes colegas que dijeron, es que nosotras tenemos que identificar cuáles son los intereses, las necesidades, las emociones inclusive y las apreciaciones sobre los museos. Nada más teníamos la mirada del especialista, nos faltaba la mirada de los públicos. Y esto es algo que se ha convertido hoy en día les vuelvo a repetir, una línea de investigación muy compleja, en donde entran muchísimas disciplinas, desde la pedagogía, la filosofía, la neurología, o sea, muchas disciplinas que nos ayudan a entender a las personas. Entonces, conocer quiénes son, qué hacen, de dónde vienen, a qué se dedican, cuáles son sus intereses, cómo llegan inclusive en ese momento al museo, es imprescindible para que justamente haya una conexión, un sentido hacia lo que van a ver, a lo que van a poder encontrarse a lo largo de la visita. Es muy importante hacer estudios de público, tanto para los museos que ya existen, o sea, los que ya se crearon, los que ya están vigentes, etcétera, pero sobre todo para los que están por crearse, porque eso les va a permitir tener herramientas y estar preparados para toda la gama, para todas las miradas que van a llegar. Y también es muy importante para poder generar una experiencia significativa en la vida de las personas. Fíjense bien, no nada más de los públicos, sino también las personas que están detrás de esa exposición, de ese taller, de esa charla, inclusive de ese propio proceso de restauración, ¿no? Hay muchísimas obras, hay muchísimas experiencias compartidas entre colegas de cómo ha sido posible que en algunos casos, sobre todo las personas que están en edad escolar y que han tenido experiencias o la oportunidad de mirar cómo se restaura, por ejemplo, una obra de arte, posteriormente tengan una sensibilidad artística y una empatía hacia el cuidado, fíjense, el cuidado de objetos de arte en este caso, ¿no? Bueno, en ese sentido, les voy a hablar justamente de las experiencias. Ya les dije, por un lado, qué son los museos, para qué, cómo, cuándo, dónde, todo el debate que hay, el universo tipológico. Las personas, en este caso muy específico, de los públicos. Y he mencionado algunas cosas con relación hacia las personas que laboran en los museos. Pero ahora me voy a enfocar en las experiencias. Y resulta que las experiencias son justamente todos estos aprendizajes que tomamos en algún momento en específico, aunque no necesariamente, y que dejan un impacto en nuestra vida. Inclusive, en este momento, esta charla les puede dejar a ustedes un aprendizaje. Probablemente y no sea, fíjense, no sea del tema del que estamos hablando. Probablemente alguien diga, bueno, la próxima vez me voy a conectar en otro lado o pude haberme organizado mejor para escuchar desde un principio. Son algunos supuestos, ¿no? Pero me refiero a que siempre estamos teniendo aprendizajes, siempre estamos teniendo experiencias que nos permiten desarrollarnos y adaptarnos en el medio ambiente y en el contexto en el que estamos. Y justamente van a tener un impacto en nuestra vida. No hablo de experiencias, por ejemplo, en específico, con relación a, y esto sucede mucho en la etapa infantil, ¿no? De los miedos, de los temores, etcétera. O sea, esos son otro tipo de experiencias, pero que también tienen cierta relación, tienen relación de lo que estamos hablando, con lo que les estoy platicando. Estas experiencias también nos permiten reflexionar e incluso suelen ser transformadoras. Si nos vamos en un extremo, por ejemplo,
quienes, y espero que no sea así y nunca, pero quienes hemos pasado por algún accidente automovilístico y que la libramos y estamos enteros, nos deja una experiencia e inclusive nos transforma en algún comportamiento o en alguna capacidad o nos hace transformar nuestra percepción inclusive de una realidad. También, por ejemplo, quienes lamentablemente están pasando por alguna enfermedad no crónica, tienen un cambio, ahora sí dirían por ahí, hacen un cambio de chip en la mente, en el cerebro, y ven la realidad y perciben la vida de una manera. No así decirlo en cuestiones mucho más sensibles, por ejemplo, en la pandemia actual, que ha sido una experiencia, yo creo, significativa de vida para la humanidad, ¿no? Y que muchos especialistas, muchas personas que se han dedicado a investigar pandemias expertos y expertas en el tema, ya nos habían dicho que algo sí podría suceder, porque tiene que ver con los ciclos de vida, porque la cuestión biológica, etcétera, ¿no? Y aún así nos tomó en algunos casos por sorpresas y ha generado un impacto definitivamente transformador. Algo cambió para la gran mayoría de las personas con esta pandemia. Y en ese sentido, las experiencias generan este valor, generan un valor a nivel individual. Es muy personal. Yo puedo, en algunos casos les comparto, yo he diseñado de manera específica para el programa de Cuates del MAX cierto tipo de actividades que sé que van a tener un impacto para los niños y las niñas que van. Y resulta que la experiencia no es la que yo diseñé o que tomé en consideración para que, o el mensaje que ellos se pudieran llevar, la experiencia fue otra. Y ha sido un proceso continuo de aprendizajes, les menciono no nada más para el público infantil, a quienes dedicamos gran parte de nuestra labor, en el caso de Cuates del Mar, sino también para quienes estamos detrás, ¿no? En lo personal, una servidora, quien está al frente del programa, pero también para todos los colaboradores de servicio social que sin duda alguna durante su paso han dejado una huella muy, muy importante en ese programa. Bueno, ahora les quiero pedir, vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy, muy rápido. Y quiero que, si quieren cerrar sus ojos y si no, pues adelante. Quiero que recuerden la primera vez que visitaron un museo. Y quiero que cuando ya recordemos, nos vamos hacia esa etapa, pudo haber sido en la infancia, pudo haber sido ayer, ¿no? Por ejemplo, o hace un par de años, o probablemente, y haya quien diga, pues no he visitado un museo, ¿no? Y ahorita, pues probablemente las condiciones no me lo permiten, etcétera. Yo les invito a que realicen una visita virtual a algún museo, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir el caso específico del MAX, pero algún museo. Y quiero que se pregunten y que se respondan a sí mismos, ¿qué sintieron? ¿Qué sintieron al visitar por primera vez un museo? Yo recuerdo, y así como en una experiencia personal, que la primera vez que visité un museo estábamos bien emocionados, bien emocionadas, hermana y mi hermano, con quienes visitamos, porque fue, fíjense, una visita familiar y fue justamente en el Museo de Ciencia y Tecnología de aquí de Jalapa. Y esa emoción, yo al menos no me la volvía a preguntar y no la volví a recordar hasta hace algún tiempo que hicimos, que me pidieron hacer este primer ejercicio para entender cuál era la lógica de tener una experiencia significativa y en ese sentido de poderla diseñar. Y estaba yo bien emocionada. Y esa emoción surgió durante todo el viaje, porque tuve la oportunidad de visitar un museo interactivo, etc. Sin embargo, he tenido también la oportunidad de preguntárselo a otras personas y siempre me han dicho, pues es que ese día me obligaron porque fue por parte de la escuela, pero además, como estaba en la escuela, ese día yo me levanté tarde porque me acosté tarde y se me hizo tarde y no desayuné y me peleé con mi amiga y donde la maestra o el maestro no dejaba de llamarme la atención.
por un lado, o quise acercarme a ver el objeto y el personal de seguridad me llamó la atención, ¿no? Entonces, hay una ruptura. Y algunos dijeron, no, pues frustración, o estaba, o emoción, o lloraba, o estaba de malas. Hablar desde el qué sentiste, desde los sentimientos y las emociones, ahí está la experiencia significativa. Y ojo, no siempre, vuelvo a mencionar, las experiencias significativas son agradables. Muchas veces estas experiencias significativas son bastante desagradables y he de decirles y confieso que la gran mayoría de los museos suele pasar, en la gran mayoría de los museos, perdón, suele pasar esto, que quienes lo visitan por primera vez, la experiencia significativa de ese día, por la razón que les acabo de comentar, perdón, o cualquier otra, es bastante desagradable. ¿Qué están haciendo la gran mayoría de estos espacios también? Pues tratando de que quien visite los museos, por eso les decía que todas las personas pueden acceder a un museo, tengan una experiencia significativa. Porque quienes estamos detrás de la vitrina, perdón, conocemos el gran valor humano, ojo, humano, a nivel de necesidades básicas inclusive, a nivel de empatía y sensibilidad, mucho más allá de todo lo que los objetos en un ámbito académico o de investigación nos pueda aportar. Y hacia allá es donde le estamos apostando. Bueno, les mencionaba que en el caso de los museos existen también otras personas que son muy importantes. Y me refiero a las que trabajan en los museos. Fíjense que no nada más son las del área de curaduría o de restauración, o como en el caso particular de servicios educativos, de comunicación, de diseño y todo. ¿Saben específicamente quiénes son los que mueven al museo de manera diaria? Pues el personal que se dedica a labores tan imprescindibles como la limpieza, ¿no? Inclusive el propio personal de seguridad, que en algunos museos tienen una muy mala fama, pero hay otros espacios en los que realmente son ellos por los que muchas personas se sienten agradecidas en la visita. Pero también tenemos al personal de mantenimiento, los que permiten, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los museos interactivos, ellos tienen que estar constantemente manteniendo y revisando todas las herramientas tecnológicas que hay para que justamente puedan estos museos aguantar las largas jornadas, ¿no? De aprender y de mover y de hacer, etc. Esas personas son también muy importantes. Y gracias a ellas es que los museos pueden generar una experiencia muy agradable para quien lo visita. Bueno, en este sentido retomo la idea. Y el aprendizaje que se genera en el museo no solamente es para quien lo visita, sino también para quien trabaja en el espacio museal, es decir, en todo el museo. Muchas veces, ¿no? Y yo lo comento no como persona que trabaja en el museo, sino también como visitante. Muchas veces cuando entramos a algún museo, pues obviamente nos dan las recomendaciones y las indicaciones, etcétera. Pero me ha tocado realizar algunas visitas en museos aquí en México, en donde la información que nos brindan ha sido idónea, o información que nos han brindado o que nos dan a conocer ha sido bastante pertinente. Y me refiero a que, bueno, uno visita un espacio, un museo, va y todo, pero algo que es imprescindible, yo lo viví durante la etapa de la maternidad, era dónde estaba el baño, ¿no? Cosas, por eso les decía, de las necesidades. Y es así como, y uno pues anda para arriba y para abajo. Y recuerdo que en alguna ocasión, pues estaba yo una servidora ahí, estaba visitando un museo, y así como que me atreví, porque hay algunos museos, aquí en México no, pero sí experiencias, sobre todo europeas, en donde el personal de museo, o sea, personal de mantenimiento, limpieza, jardinería, etcétera, no tiene por qué aparecerse en la sala en ningún momento,
¿no? Es así como que les llama muchísimo la atención, tienen que ser invisibles, ¿no? O sea, hay museos así, aquí en México no, no tanto, o al menos en mi caso no me ha tocado visitar uno, pero en aquella ocasión se apareció por ahí alguien que se apiadó de mí y en lugar de enviarme a los sanitarios del museo que estaban a X número a X distancia, me permitieron entrar a los de las oficinas. Entonces, eso hizo de esa visita, en ese momento, en ese contexto y desde la apreciación personal que yo tenía en aquel momento, muy agradable. Probablemente pudo haber sido diferente si yo no hubiera ido hasta allá, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que al final de cuentas, y suena como así como, ah, ya, aunque sea, pero créanme que es algo imprescindible, todos somos, todas somos personas. Todas compartimos necesidades, todas tenemos valores y habilidades, ¿no? Cada quien con sus particularidades y singularidades, pero personas, así. Bueno, y por ahí me podrían decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto de que los museos son esto y albergan y conservan y las personas y la importancia de los públicos, pero también de quienes trabajan ahí con lo virtual? El tema de la charla era entre lo presencial y lo virtual, porque justamente derivado de la pandemia del COVID, los procesos de la virtualidad y la digitalización de las colecciones se aceleraron. Este proceso de también y poner al alcance de la gran mayoría de las personas las colecciones de los museos es un proceso que ya tenía cierto tiempo, perdón, iniciado en los museos, muchísimo antes de la pandemia. De hecho, quiero compartirles que en el caso del Museo de Antropología de Jalapa, el catálogo digital fue pionero. Y por ahí del 2012, 2013 comenzó a elaborarse y hoy en día es una herramienta imprescindible. Pero eso tenía ya que ver con toda la dinámica social y con todo la propia contexto, perdón, que se estaba dando con relación a los ambientes virtuales, a tener la parte digital, ya no nada más lo físico. Y eso también se aceleró con todos los procesos de la globalización y las fronteras, donde ya no hay fronteras, y el tiempo real, y etc. Entonces, esta fue una labor que ya muchos museos venían haciendo. Cuando comienza la pandemia, en finales del 19, principios del 20, muchísimos, no es que todos, ¿no? La gran mayoría de los museos cerraron sus puertas. Y el cerrar las puertas, pues implicaba o implicó para muchos museos pérdidas económicas y también quiero comentar que pues, humanas, ¿no? Porque en algunos casos, ahorita todavía el Consejo, como paréntesis, antes del Consejo todavía no da el informe de las pérdidas humanas, o sea, de colegas que lamentablemente hayan fallecido por causa del COVID, pero se ha dado mucho o están los informes del Consejo con relación a la parte económica, ¿no? Que implicó el cierre de puertas. Muchos museos lograron mantenerse vigentes y durante el 2020 puedo mencionarles que la actividad en museos fue impresionante. La labor que hicieron quienes están detrás de todas estas actividades profesionales de museos, le echaron mano a todo y aceleraron y se autocapacitaron y teníamos charlas y teníamos muchos ya recorridos virtuales. De hecho, se disparó, en el caso del Museo de Antropología de Jalapa, el recorrido virtual se disparó. Hubo muchísimas personas que estuvieron haciendo el recorrido virtual, consultando el catálogo digital, checando redes sociales, que estuvieron inclusive descargando algunas actividades. No nada más, les pongo el caso del Max porque lo tengo más próximo, perdón, pero también les puedo mencionar el caso de otros espacios, de otros colegas, por ejemplo, en el caso de colegas en Argentina, en Chile, que crearon comunidades de profesionales de museos para saber qué estaban haciendo, cómo se estaban manteniendo. Y fue una época en la que, les vuelvo a mencionar, hubo mucho movimiento desde la parte virtual. Obviamente, esto también generó un impacto y nos ha dejado muchos aprendizajes porque nos dimos cuenta que, pues decíamos, no, pues a lo virtual.
Pero resulta que también ahí hay cierto tipo de públicos que estaban o que no tienen, y esto se dio muy bien en el contexto educativo, por ejemplo, pero bueno, lo traslado a la cuestión del museo, que no todas las personas disponen de un dispositivo electrónico para poder acceder a los museos o inclusive de cuestiones de conectividad. Y entonces regresamos al mismo ciclo. Es decir, que los museos, además de esta labor titánica que les menciono, se volvieron a preguntar, bueno, y para un tipo de personas y quienes lo pudieron hacer y realizar, pues estaba muy bien, ¿no? Y teníamos visitas virtuales y etcétera. Pero quienes no, o sea, sigue habiendo un sector muy grande de la población que no conoce, que no ha podido acceder a los museos ni en la parte presencial, muchísimo menos desde la parte virtual. Les vuelvo a reiterar que esto ha sido una labor titánica y en la que están la gran mayoría de los museos. Y bueno, les decía, implicó también la virtualidad una gran oportunidad para quienes tenían estas posibilidades, una gran oportunidad para conocer y visitar museos de otras partes del mundo sin salir de casa. De hecho, hubo museos que inclusive generaron algunas estrategias, por ejemplo, el Museo Thyssen, que de verdad ha tenido una trayectoria impresionante en la cuestión educativa. Ellas, desde el área de servicios educativos, crearon grupos de WhatsApp. Entonces, y les mandaban ahí información, etcétera. O sea, se crearon un sinfín de estrategias. ¿Por qué? Porque al final de todo, les vuelvo a mencionar, y he estado así como grabadora repetitiva diciendo que somos personas. Y las personas tenemos un ingenio y una creatividad impresionante. Como seres humanos hemos mostrado mucha resiliencia y hemos salido adelante de muchas situaciones. Y entonces nuestra capacidad creativa ha sido realmente esperanzadora. Y en el caso de los museos, con muchísima más razón. Bueno, ya voy a ir cerrando. Entonces, para ir finalizando y platicarles de esta parte de generar experiencias educativas en museos, aunque sea en casa, porque yo también sé que hay muchísimas personas que esta cuestión de la pandemia no nada más ha derivado en una situación de salud pública, con la parte física, sino también mental, ¿no? Habemos quienes hemos padecido quizás de ansiedad, frustración, impotencia, que no podemos así como respirar aire puro. Lo sé. Entonces, en ese sentido, tenemos que mostrarnos flexibles y ser empáticos. Para mí, un museo es una entidad dinámica y viva, que está en constante transformación, al igual que el mundo que habitamos. Ir a un museo desde esta perspectiva y no con todo lo que les platiqué en un principio, que era que un templo, que un espacio físico, un espacio, verlo mucho más allá del lugar en el que nos encontramos y en el que nos adentramos, pero verlo quizás como esta entidad viva, pues es justamente donde está la vigencia. Si un museo se hubiera quedado desde la parte física y nada más desde la narrativa o desde el contenido que los y las especialistas en el tema les pueden decir, pues obviamente hace muchísimo tiempo que se hubiera cerrado, hace mucho tiempo que se hubiera desaparecido. Y hoy en día el museo está demostrando esta capacidad adaptativa de la que también gozamos los seres humanos. Otra cuestión que también platicamos y que les mencioné con relación a las personas es que quienes visitan los museos, es decir, los públicos, y trabajan, ¿no? Personal, especialistas, profesionales, etcétera, en el campo de los museos, son quienes hacen posibles las experiencias significativas en estos espacios. Sin ellos, créanme que aunque tengamos todo el bagaje, todo el conocimiento en torno a algún objeto en específico de museo, la conexión, el sentido, el vínculo no sería significativo, ¿vale? Porque requerimos o se requieren de otras habilidades. También les platiqué y les puedo mencionar que las experiencias significativas tienen sentido
para quienes la viven, así sea desde el ámbito virtual. En mi caso muy personal, yo estuve el día de hoy, me levanté, me cambié, apoyé a mi hijo en sus clases virtuales, hice de comer, etcétera. Toda una rutina que tenemos aquí en casa. Y venía yo muy emocionada. Pero si por alguna razón se me hubiera atravesado de que me quedé dormida, de que no preparé a tiempo, ¿no? La experiencia hubiera sido otra. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, las experiencias significativas tienen sentido para quienes la viven. Solamente ustedes saben qué, cómo, cuándo, dónde, por qué hacen alguna cuestión. Solamente ustedes saben y probablemente al final me compartan qué les llamó la atención de esta charla, por qué es interesante, ¿no? Y probablemente haya quien haya llegado muy emocionado, muy emocionada de lo que iba a ver y también, ¿por qué no decirlo y aceptarlo? De que todo lo que les platiqué, pues no es lo que esperaban, ¿no? Eso también tiene que ver con un aprendizaje y una experiencia. Les vuelvo a mencionar, no necesariamente lo tenemos que hacer desde la parte presencial, sino también desde el ámbito virtual. Y bueno, yo quiero finalizar con una frase de otro gran museólogo mexicano, quien hace muchísimos años que dijo eso. Y él lo dijo a propósito de una exposición que tuvo con relación a conflictos entre Brasil, Paraguay, etc. Y él decía, el contenido de un museo puede atravesar el alma humana. Y el día de hoy les he platicado cómo es que justamente se realiza eso. Espero de verdad que les haya gustado. Estoy muy contenta, les vuelvo a repetir. Es un tema que de manera muy particular me gusta. Y ahora sí, quienes tengan dudas, comentarios, quieran compartir alguna cuestión en estos temas, o inclusive quienes tengan algún interés muy particular, a lo mejor no en este momento, sino lo podemos hacer más adelante, también les dejo por aquí mi contacto, mi correo y también quienes gusten de la lectura de museos, les comparto el link de la charla, que es justamente, es como comercial, Museos desde la Cotidianidad nace, este proyecto nace desde hace 3 años para para platicarles de las historias que hay detrás de los museos, quiénes son, qué hacen, las peripecias que hay, lo que nos enfrentamos día a día y el porqué de algunas cosas. Espero que les haya gustado y con esto termino y pues estoy en espera de sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Asminda, por tu charla. Y bueno, antes de entrar a sesión de preguntas, respuestas y comentarios, haremos una pausa para la salud de 5 minutos a cargo de José Ramón Cortés Martínez, educador de salud del SAISUB. Así que les invitamos a participar desde sus casas y bueno, le damos chance a Ronnie. Por favor, abre tu micrófono y tu cámara. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente aquí. Quien guste, lo invito a realizar un poquito de actividad física, así que nos ponemos de pie. Vamos a romper un poquito el sedentarismo, ¿sale? Vamos a iniciar con movimientos articulares, iniciando con la cabeza, haciendo flexión y extensión, un movimiento suave. Comenzamos con cabeza al frente y atrás, 8 movimientos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el 8 nos quedamos abajo y nos agarramos de la nuca, hacemos un poquito de presión y ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora suave, vamos hacia atrás y con las manos vamos a empujar un poco la barbilla y dejamos ahí la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soltamos. Regresamos la cabeza a la posición natural y vamos a llevar la oreja al hombro muy suave hasta donde me permita mi cuello. 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8 agarramos la cabeza y ayudamos a generar un poquito de extensión. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, soltamos suave y vamos hacia el otro lado. Hacemos lo mismo, un poco de presión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soltamos. Bien, vamos a pasar con los hombros. Vamos a hacer giros hacia el frente tratando de abarcar todo el movimiento articular. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Ahora vamos a agarrarnos un brazo del codo y vamos a llevar el brazo hacia nosotros y estirar la parte posterior del hombro y ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8 vamos a girar en esa dirección el torso para estirar poquito la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regresamos, soltamos el brazo, vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Llevo el brazo hacia mí y primero estiramos nada más el hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí también vamos a rotar hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, regresamos. Vamos a abrir un poquito el compás de las piernas y vamos a estirar, vamos a hacer movimientos balísticos de espalda, 8 movimientos suaves, cortos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8 ahí me quedo y trato de alcanzar algo arriba, estiro el brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, vamos al otro lado, transición suave. Nuevamente, primero movimientos balísticos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8 nos quedamos ahí, trato de alcanzar algo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, regresamos. Ahora vamos a estirar los brazos y vamos a empezar a hacer flexión y extensión de codo. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien. 8, vamos a agarrar la palma de una mano para estirar la parte frontal del brazo. Jalamos la mano hacia nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltamos. Ahora vamos con el otro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltamos. Bien, espero que nos haya servido un poquito. Nos sintamos diferentes. Gracias por haber participado. Muchas gracias, Ronnie. Si gustan, empezamos con las preguntas y respuestas. No sé si tengamos por ahí preguntas de Facebook. Anímense a preguntar. Ahorita tienen a Asminda aquí en la sala. Pueden preguntarle todo lo que quieran. Bueno, yo quisiera comenzar. Buenas Adelante. tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Bueno, pues primero sí quisiera comentar lo del recorrido virtual del MAX, que realmente, como usted dice, fue casi inmediato, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en la virtualidad, ya estaba en los recursos de apoyo culturales, el recorrido virtual del MAX, y esto, bueno, pues fue fabuloso, realmente fue una herramienta de trabajo para mis estudiantes de lectura y escritura, hacer ese trabajo, ¿no? Esa salida, digamos, virtual a un recinto, pues que poco conocen, también eso hay que decirlo, ¿no? Los chicos de la Universidad Veracruzana poco conocen el museo y pues fue una gran oportunidad, ¿no? Fue un ejercicio que hicimos para una redacción de texto y bueno, pues quería comentar eso muy bien, o sea, el recorrido está muy bien porque es como si estuviéramos visitándolo físicamente, ¿no? Desde la entrada a todas las salas.
cosa que no he encontrado en otros museos virtuales que también aparecen ahí en los recursos. Por ejemplo, el del Metropolitan de Nueva York, que está ahí, pero no se entiende, como que no hay esa familiaridad para moverse, ¿no? Ahí. Bueno, así que eso está muy bien. Felicidades porque pues lograron sacar, ¿no? Este recorrido virtual y que está ahí. Hay que seguir conociéndolo. Bueno, y por otro lado, me llamó la atención lo que dice de que ahora la reflexión, bueno, desde hace mucho ya los museos se preguntan sobre los intereses de las personas o de las comunidades, ¿no? Que, que son importantes, claro, porque estamos acostumbrados a leer esa postura de quienes saben, de quienes conocen, y a tener esa visión, ¿no? Explica las explicaciones de los cuadros, de todo esto que hay en los museos. Pero ahora, bueno, hace poco que pude visitar el Museo de Historia Natural en Nueva York, eh, me llamó la atención que, por ejemplo, en algunos cuadros, ajá, hablan sobre la presencia pues, del grupo dominante, es decir, de los conquistadores, ¿no? En esa zona de Estados Unidos, y los cuadros estos grandes, etcétera, las imágenes, los paisajes, pero es la visión o la explicación del grupo en el poder, ¿no? Entonces, estaba esa descripción, pero hay un agregado ahora en la parte de las comunidades indígenas, indias, que tiene, o sea, una explicación también más actual de la gente de los herederos, digamos, de esas comunidades, que tiene algo que decir. Y entonces es una visión interesante, ¿no? Porque por un lado la explicación canónica, ajá, y por otro, pues a una visión desde la otra parte, ¿no? De los sometidos. Entonces, me pareció muy bien, muy interesante que se agradece, ¿no? Es decir, aprende uno algo más y nuestra perspectiva cambia también. Entonces, bueno, pues eso está muy bien. Eso quería comentar. Gracias. Muchísimas gracias. Me permite nada más como comentario. Justamente, no lo abordé ahorita porque, bueno, estábamos hablando de otra cuestión, pero en esta ruptura, por así decirlo, de paradigma de lo que hoy en día es un museo, al menos aquí, en las colegas del Comité Internacional de Educación y Acción Cultural de Latinoamérica, ellas están pugnando mucho y han creado un seminario específico para los estudios decoloniales, ¿no? En museos. Porque justamente es eso, ¿no? Ya tenemos toda la mirada de quienes conquistaron, ¿no? La mirada, por así decirlo, europea, sin el demérito. Ya teníamos esa mirada. Pero también hay una muy fuerte tendencia, y es por lo que están pugnando hoy en día muchísimas comunidades, ¿no? Ya lo mencionaba, los nativoamericanos, en el caso de Centro y Sudamérica, pues todos los grupos étnicos, de aquí en México también. ¿No? En México ya tienen una trayectoria, se crearon desde una perspectiva, mencionaba yo, de los museos comunitarios, pero ya también hay muchos grupos que se han acercado a los museos, al menos al Museo de Antropología en Jalapa. También están los primeros esfuerzos y los primeros acercamientos para que las personas que viven actualmente en los lugares donde se encontraron muchas de las piezas tienen algo que decir, ¿no? Si bien hay una serie de cuestiones obviamente ahí de legales, etcétera, ¿no? Que no lo vamos a comentar en este momento, pero para que retornen las piezas. Sin embargo, sí hay estos esfuerzos para justamente dar la otra, o sea, tener la otra mirada y que quien visite, como acaba de mencionar, tengan ahora sí toda la mirada global y se formen un propio criterio, ¿no? No nada más por un lado, sino también todo. Y eso es justamente lo que estamos buscando hoy en día en los museos. Muchas gracias. Doctor Armando, ¿quiere intervenir?
¿Tiene una pregunta? ¿Comentario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Rodrigo, Gladys, ¿qué tal? Por aquí de regreso otra vez, pero me gustó mucho lo del museo. Fíjate que, Adminda, me gustó mucho tu plática y de hecho me regresó a mi niñez con la pregunta que tú dijiste de cuándo fue la primera vez que visitamos y conocimos un museo, ¿no? Mis padres, bueno, pues por hacer de la vida, ellos no tuvieron una carrera universitaria, pero tuvieron muy a bien llevarnos de paseo muchas veces, pero el paseo significaba no solamente el juego, sino también la parte de la cultura, ¿no? Tenían ese como cuidado. Y mi primer visita fue al Museo de Monte Albán, en Oaxaca, lo cual lo asocio mucho por la comida y por todo lo que implica el entorno, ¿no? Que eso también me parece que es muy importante, como un elemento clave para recordar y que haga una experiencia significativa una visita a un museo, ¿no? Sin embargo, también hay aspectos que me parecieran que no son tan buenos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando eso ocurrió teníamos entre 10, 11 años con mi hermano y yo nos metieron en el museo, pero también todo el tiempo tuvimos a un personaje que nos estaba cuidando para que no tocáramos nada, ¿no? Entonces era increíble esa obstrucción porque además la niñez, cuando es el momento más significativo que te deben de quedar muchos aspectos, también se queda lo bueno, pero también te queda lo malo, ¿no? Entonces teníamos ahí, ¿no? Y parecía que, me acuerdo mucho porque es como visitar los centros comerciales que también traes a un vigilante ahí para ver qué te robas, ¿no? Entonces eso, algo que creo que debe cambiar en la cultura, en muchos aspectos de la educación en general en la población, ¿no? Porque eso es lamentable, ¿no? Y creo que muchos museos funcionan así. Visité el Museo del Prado hace 10 años en España y increíble, ¿no? Yo estaba maravillado porque tienes una libertad de sentarte, ver, apreciar, pero también hay algo que me parece que es muy importante. Una falta de cultura no te permite igual apreciar las obras de arte y eso pues es una limitante que culturalmente desde nuestra iniciación en la primaria, secundaria, preparatoria y hasta como lo hice también lo comentó, los alumnos a nivel de universidad, muchas veces no se interesan por esos aspectos, no estudian, ¿no? Entonces me parece que son espacios que lamentablemente se pierden y que están ahí en muchos casos perdidos, ¿no? Yo creo, y eso me gustó, porque la primera visita que llevé a mi hija al museo fue con la dinámica que tenían de los cuentos en el museo, los cuentos nocturnos en el museo, eso me maravilló, yo estaba feliz, porque la forma del cuentero que venía de Orizaba, lo hizo tan grato que mi hija estaba realmente tan contenta, estaba muy emocionada. Y entonces vemos al museo de otra forma, con todo lo que es el tamiz, la información, la cultura, pero vista desde otra perspectiva que muchas veces no se explota. Y yo estaba esperando que ocurriera esto, pero se vino la pandemia y vino todo eso. Yo les pediría que esa experiencia, que realmente es muy atractiva para los niños, se repitiera de manera virtual porque en verdad cuando somos niños es el momento más significativo que apreciamos de los museos. ¿Por qué el tamaño de las cabezas colosales? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no toco? ¿Por qué no el otro? ¿No? Entonces, hay muchos aspectos que están ahí que los museos son realmente promotores de muchos elementos para que nuestra vida sea realmente significativa en otros aspectos culturales, ¿no? Y yo creo que tú pusiste una palabra muy clave que es esencial, dinámico. Los museos, en su gran mayoría, yo espero que ya no tanto con esta pandemia, no eran dinámicos. Eran prácticamente ahí los ves y todo en vitrinas, no te dicen nada, no te explican. Y eso, otro punto que me parece que es importante. En muchos lugares los museos te dan una visita guiada y tienes que pagar, ¿no? Cuando en realidad yo creo que los museos deberían de tener personal y seguramente como de servicio social o elementos que te podría decir, mira, la historia aquí está relacionada con estos y estos aspectos, ¿no? Y lo comento, ¿no? Muchas cosas del arte, por ejemplo, de pinturas muy que a mí me gustan, yo no conocía y hasta que me metí en una página de Instagram, empecé a ver que las personas dan una breve explicación muy clara, muy específica de las curiosidades que están alrededor de una pintura que tú veías y dices, pues esa explicación yo no la tenía, ¿no? Porque entonces implicaba tener que hacer toda una lectura de un tratado, pero muchas veces
ese poquito de texto, bien estratégicamente pensado para dar una información, es muy significativa para las personas, ¿no? Entonces, pues más que pregunta eran comentarios. Me gusta mucho porque los museos son importantes, sumamente importantes, y es la huella de muchos aspectos históricos y que además los museos contemporáneos también lo son, ¿no? Entonces, yo no conozco muchos, los pocos que conozco, pues me parecen bastante buenos y yo creo que por ahí también hay una parte muy importante que debemos como cultura y en la universidad promover, porque la realidad que dijiste es tangible. Mucha gente a nivel local no conoce lo que es el Museo de Antropología, ¿eh? Y en la universidad mucha gente no ha visitado el Museo de Antropología. Y entonces la universidad debería incidir bajo su misma comunidad que esto es como una premisa a hacer. Estás en la universidad, tienes que visitar el Museo de Antropología y no ocurre. Entonces yo creo que con esta parte virtual, así como les hacen los cursos de bienvenida a los alumnos de las nuevas generaciones, mira, entra aquí al museo también a la liga, conoce tu museo, esto es parte de la universidad, es parte de tu historia y es parte de tu formación universitaria, conocer el museo de tu institución, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la plática, me transportaste en muchos momentos a mi niñez y eso pues se agradece. Muchas gracias. Pasen bonita tarde. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Y pues justamente estas opiniones son bien importantes y en las que hay que empezar a prestar atención, ¿no? Y hacia dónde van los museos. También como experiencia y lo que acaban de comentar, efectivamente, lamentablemente la comunidad universitaria no conoce e incluso ha habido quienes no saben que es un museo de la universidad, ¿no? Como es un museo de antropología, hay quienes consideran o creen que es un museo que pertenece al Instituto Nacional, ¿no? Y cuando se les dice, no, es de la universidad, ¿cómo es posible, no? Y por eso desde hace ya tiene cierto tiempo se han empezado a hacer algunas estrategias, ¿no? En torno a propiciar esta cuestión, pero bien señalada, tiene mucho que ver con la formación también que recibimos en casa, con otras cuestiones, ¿no? que tenemos de manera cotidiana, pero actualmente el museo está haciendo, y de hecho ha sido un esfuerzo con relación a la pandemia, digo, los museos estamos constantemente preguntándonos cosas y nos están también los públicos diciendo muchas cosas que a veces no las tomábamos nosotros en consideración. Y ahora con la pandemia justamente nos han comentado, ¿no? Que esta herramienta que bien mencionaron del recorrido virtual, pues se ha ocupado mucho y que hay que darle mayor difusión. Y entonces, créanme que estamos viendo las posibilidades para hacer esto también de que la comunidad universitaria conozca que el museo es un museo al final de cuentas, ¿no? O sea, y yo creo que hay muchas opiniones y percepciones en torno de la comunidad universitaria hacia el propio museo y ahí también sería muy enriquecedor saberlas y conocerlas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, estamos haciendo el esfuerzo, ¿no? En eso y qué bueno que lo comente porque así yo ya me voy con más elementos para decir, miren, sí, o sea, hay que seguirle por este camino, hay que apostarle a crear una estrategia para la comunidad universitaria, además de los otros públicos a los que estamos enfocándonos, ¿no? Mencionaba yo el caso particular de Cuates del Max, que es para niños y niñas, que nos hemos pasado a la parte virtual, no como quisiéramos, porque les menciono, ¿no? Y les lo comenté en la charla, a veces lo tenemos que hacer como de manera autodidacta, pero para crear los guiones y las actividades, etcétera. Pero agradezco mucho, mucho el comentario, claro que sí lo vamos a tener en consideración. Gracias, gracias. Qué cierto y qué importante lo que acaban de mencionar. Yo me enteré de que el museo pertenecía a la universidad ya trabajando en sábados en la ciencia y lo visitaba regularmente. Tenemos otras preguntas, algunas se contestan entre ellas, pero te las voy a hacer todas por respeto a la audiencia. Preguntan aquí que mencionas museología, como la ciencia que estudia los museos, o bueno, eso se entendió. ¿Dónde puedo estudiar eso? Bueno, en el caso específico aquí en México,
está la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Manuel Castillo Negrete, que es la escuela, pertenece al Instituto Nacional, y ellos tienen todo un área de formación, no a nivel licenciatura, porque me parece que creo que la licenciatura solamente es en restauración, pero la parte de estudio se llamaba maestría en museología, ya no se llama maestría en museología, se llama maestría en estudios museales, por la complejidad de la que les acabo de hablar, y está en la Ciudad de México en nivel maestría. Sin embargo, tienen un proceso, tienen el área de educación continua, en donde de manera así, continua están promoviendo cursos, talleres de formación y de profesionalización para quienes están interesados en estudiar. También Puebla, la ciudad de Puebla, tiene algunos cursos y talleres, pero desde la parte de posgrados, no en la licenciatura única y exclusivamente en la Escuela Nacional, pero en la restauración y algunas otras universidades que están relacionadas con cursos más bien de formación y capacitación hacia el nivel de la profesionalización. Muchas gracias. La otra pregunta es, ¿qué disciplina estudia los museos? Pero bueno, muchísimas. Caben muchas miradas. Podemos, o sea, el fenómeno de los museos o los museos los podemos ver, los podemos estudiar desde diferentes enfoques o de diferentes disciplinas. En mi caso particular, por ponerles un ejemplo, yo soy antropóloga y estoy haciendo un posgrado en administración y me interesa ver a los museos desde la administración nada más, o sea, desde ahí la administración, pero también les platicaba de la pedagogía, la neurología con los procesos de aprendizaje, también la filosofía, la sociología, la historia, ¿no? La propia arqueología, el arte, o sea, son muchas disciplinas que tienen confluencia y que tienen cabida en los museos, o sea, es decir, desde dónde los podemos mirar. Justamente porque es una entidad dinámica, una entidad viva y tiene esta capacidad de adaptación a los contextos. muchas gracias. Bueno, nos escribe Roselia que tiene que retirarse. Muchas gracias por acompañarnos, Roselia. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué disciplinas o profesiones trabajan en un museo? Creo que también. Uy, también son un montón, pero bueno, les puedo platicar, les mencionaba yo que gracias a que somos seres humanos tenemos una capacidad, una inventiva creativa. Pero bueno, hay desde museólogos propiamente formados, como también personas que estudiaron arte, tenemos comunicadores, ¿no? Desde las ciencias de la comunicación, tenemos diseñadores, tenemos fotógrafos, tenemos ¿cómo se llama? Educadores, tenemos también, bueno, mencionaba administradores, todas las disciplinas que ustedes se puedan imaginar convergen dentro de un museo. De manera muy particular, yo tengo mis compañeros y mis compañeras del museo, la gran mayoría obviamente tienen formación arqueológica, dada la colección arqueológica del MAX, pero tengo una compañera que es diseñadora, tenemos una historiadora del arte, está el restaurador que es licenciado en artes, también tenemos a alguien que estudió turismo, que lleva toda la parte de la difusión, tenemos también por ahí otra compañera que está en el área de la coordinación de exposiciones temporales, que es la maestra Beatriz, y estudió artes. Entonces, hay, de acuerdo a las áreas y a las actividades del museo, es donde tienen cabida muchas disciplinas. Muchas gracias. Y la última pregunta que nos ha llegado es, ¿qué necesito si quiero tener un museo? Pues yo de entrada les diría muchísima paciencia. No, hay una serie de, podríamos decir, de requerimientos muy específicos con relación a crear un museo. Hay una figura legal, sobre todo si van a crear o provienen de las comunidades, que es justamente los museos comunitarios, que son las asociaciones civiles. Entonces, en este caso, tendríamos que asociarse las personas, pero también algo que es imprescindible sería la colección. ¿De qué vamos a hablar?
¿no? ¿De qué va a tratar el museo? La gran mayoría de los museos aquí en México son museos con colecciones arqueológicas o museos denominados de etnografía, que es esta recreación de las actividades que se llevan a cabo, ¿no? Hay muchos o que tienen objetos históricos. Entonces, habría primero también que determinar el tipo de colección de la que se va a tratar. Para cada una de estas, pues también vuelvo a repetir, hay una serie de requerimientos, sobre todo en el ámbito legal, porque sí, en México está muy regulado, está muy normado la cuestión del patrimonio cultural. Entonces, pues bueno, habría que hacerlo. Les mencionaba yo lo de las asociaciones civiles y hay inclusive, y eso también permite llegar a bajar fondos, por así decirlo, porque hay que decir, hay que mencionarlo, ¿no? Los museos requieren de recursos, pero hay muchas actividades o hay muchas personas que se dedican a hacer gestión. Entonces, a veces, y sí hay que tener mucho cuidado antes de adelantarme a decir, bueno, mira, quieren esto, esto y esto, porque fíjense que los museos también han sido las grandes manzanas de la discordia. En algunas cuestiones, por ejemplo, si se aventuran a decir, bueno, yo quiero que me apoye el municipio o que me apoye X secretaría. Entonces, a veces menciono, se convierten en estas manzanas de la discordia porque uno o quienes quieren crear el museo lo hacen con la mejor intención, pero ya cuando pasan a ciertos niveles se generan otro tipo de intereses. Y a veces estos proyectos los toman y hacen muchas promesas con miras a la cuestión turística. Entonces que empiezan a decir, no, pues es que van a, o inclusive convencen a las personas de, sí, yo te voy a ayudar o te voy a apoyar, pero con promesas de que te van a venir los camiones de turismo, no es así. Entonces hay que tener también cierto cuidado, ir paso por paso para poder crear un museo, sobre todo cuando se van a hacer de fondos. También hay programas federales que apoyan, ¿no? Con recursos para la creación no nada más de museos, sino de otros espacios culturales. Y a veces también hay personas que tienen la oportunidad de tener ciertos cargos, de generar proyectos a nivel de política gubernamental o institucional que fomentan la creación de estos espacios, ¿no? Pero en una cuestión un poco más precisa o para más comunitaria, o sea, es decir, para la localidad, la figura de la asociación civil, en el caso de los museos comunitarios, les ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a tenerlo. Y ya de ahí, bueno, la colección y finalmente pues, el espacio, si les van a prestar, si les van a rentar, si les van a donar. Y, y ya de ahí se empieza a generar toda una serie, a tener contactos con algunas o algunos especialistas, ¿no? Para generar lo que se denomina el plan museológico, el plan museográfico, los guiones propiamente, ya cómo van a ir colocadas, ¿no? La museografía, cómo van a ir colocadas las piezas, la vitrina, o sea, otros aspectos ya mucho más técnicos y a nivel de mobiliario, ¿no? Para crear un museo. Bueno, de las preguntas que tengo, creo que son todas. No sé si, Rodrigo, tengas algunas de Facebook. Ah, sí. De parte de Lucy Nieto Pérez, muchas felicidades a la maestra Asminda. Muy interesante la charla sobre los museos y muy explicativa. Sobre todo nos despejó algunas dudas sobre lo que son los museos. Muy cierto. Muchas gracias. Esperamos un momentito a ver si alguien más se anima a comentar, a preguntar. No. Pues si quieren, hacemos el cierre de la charla. Bueno, pues a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y a la Academia Mexicana de Ciencias, a nuestros colaboradores, Comunicación Universitaria y al SAISUB. Bueno, les esperamos el próximo día, martes 28 de septiembre, con la charla Fósforo, el próximo desabasto mundial, que nos compartirá Jacob Isaías Bañuelos Trejo, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana. Te dejamos cerrar, Asminda. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y bueno, quiero invitarles, ¿verdad?, a que si tienen oportunidad de visitar el Museo de Antropología de Jalapa, lo hagan. El museo está abierto de martes a domingo, es horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Contamos con todas las medidas sanitarias. Les pedimos que usen su cubreboca. Es un espacio grandísimo, es un espacio muy amplio en donde ustedes tengan la seguridad de que van a poder tener una visita bastante agradable. También les queremos invitar a que el día de mañana el Museo de Antropología de Jalapa inicie este ciclo de conferencias internacionales en torno a sociedades complejas. Va a estar bien, bien interesante. Es una cuestión ya mucho desde el ámbito de la investigación, pero sabemos que va a ser de mucho interés. Y finalmente, esperen también la nueva temporada de Cuates del Mar. Nos estamos preparando con estas cápsulas para todos nuestros niños y nuestras niñas que ya nos extrañamos, pero créanme que estamos muy conscientes de la situación y lo que queremos es que se sigan cuidando. Y por eso nosotros nos estamos preparando para esta temporada que se viene con algo muy especial para la festividad del Día de Muertos. Entonces, esas son mis invitaciones. Quienes me quieran leer, sigan el blog. También me pueden encontrar en redes sociales. Estoy compartiendo de manera constante cuestiones de museos. Y pues me dio muchísimo gusto compartir con ustedes. Espero que podamos coincidir en otro momento. Y pues sigan visitando los museos, aunque sea desde casa. Nos vemos.